doctora, supuesta doctora, hoy lo hablaremos, Sánchez de Castro, era la que daba la campanada nacional. Hablamos de un verano recién iniciada la década de los 90. Y se hablaban de voces, de angustias, de fallecidos. Lo decía ella, no nosotros, por supuesto. Lo recordamos. Pues mire usted, la explicación lógica de estos sonidos es la propia impregnación que dentro de este edificio pues puede todavía subsistir de los personajes que moraron en él. Es la explicación, digamos, más, si usted me permite, coherente dentro de la incoherencia que esto realmente tiene. Y que realmente, bueno, pues nos hablan de una serie de angustias, una serie de ansiedades y de infelicidades que allí vivieron estos personajes. Para ir poniendo recta final a este inicio, a este a modo de presentación del célebre Palacio de Linares de Madrid, podíamos escuchar a investigadores que en su día se manifestaron extrañados. Eran personas que han sido pioneras en la investigación de supuestos fenómenos paranormales, entre ellos el siempre querido profesor Germán de Argumosa. Él, sin embargo, se refería en una revista de gran tirada, que incluso dos revistas de contenido político, fue muy curioso, aquella semana de estos fenómenos, para que os imaginéis un poco la repercusión, regalaron sendas cintas, una grabada por Germán de Argumosa, otra por Antonio José Ales, sobre los sucesos de las voces, supuestas voces extrañas del Palacio de Linares. Nunca un informativo había incluido psicofonías en lo que era su parrilla de noticias. Esta vez ocurrió así. Pero Germán de Argumosa era los que decía que aquellas psicofonías, que luego escucharemos y analizaremos, por cierto, eran demasiado humanas, fonemas demasiado normales. Le escuchamos. Algunas de las grabaciones que fueron recogidas en el Palacio de los Marqueses de Linares por la doctora Sánchez de Castro. Observarán que son muy claras, que su forma es muy especial, en el sentido que recuerdan bastante los fonemas normales. Fonemas normales. Los especialistas en psicofonías, ese mundo tan extraño, tan radiofónicamente atractivo, hablan de que las psicofonías habitualmente, ellos son los que saben, yo no, dicen que no se parecen nada, desde luego, a los fonemas habituales, como si yo ahora hablo por este micrófono. Las voces que vamos a escuchar, unas sí que se parecen, que dicen que pueden ser fraudulentas, y las que a veces hemos puesto en Milenio 3 sin abusar nunca de ello, pues parecen como más lejanas, como en otra capa de sonido. Para terminar este bloque, para terminar esta batería de opiniones que reflejan lo que supuso aquel acontecimiento social por encima de todo, escuchamos a Enrique de Aguinaga, que ni más ni menos era el cronista oficial de Madrid en aquella época, y escuchad qué rotundo era. Todo eso es una patraña. Es decir, yo no he encontrado en ningún autor de responsabilidad esta historia. Al revés. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Pues como dije, amigos, yo creo que la noche promete. Analizamos, diseccionamos como si fuéramos forenses de la información una historia. Una historia que tiene todo tipo de tintes, de sugerencias, y que imagino que cada uno verá con las gafas de su propia perspectiva. Antes de que Francisco Contreras nos dé su opinión y de que vosotros sigáis dándonos opiniones e incluso interviniendo en el programa, como estamos haciendo ahora mismo, escuchamos una de esas voces, ¿os parece, amigos?, a la 1:29 de la polémica. Esas voces que estoy seguro que muchísimos han escuchado ya, pero otros no. Y que fueron historia, que estamos viendo que fueron historia. Hemos escuchado a Iñaki, hemos escuchado al jefe, comisario jefe de la policía del Distrito 1 de Madrid. Hemos escuchado a Germán de Argumosa, hemos escuchado a los cronistas oficiales que se niegan a aceptarlo. Es decir, gente importante implicada en esta historia. Y la protagonista era una voz que para los especialistas dicen que suena demasiado humana, pero que causó un tremendo impacto. Esperando que pasen los pitos, porque si no nos fastidiaría lo que es la voz, vamos con esa grabación. Principio de los 90, doctora Sánchez de Castro, en algún punto determinado, desde donde nos hablaba nuestro compañero guardia de seguridad ahora mismo, se grabó esta voz que decía: mi hija Raimunda, nunca oí decir mamá. Mi hija Raimunda.
de las célebres psicofonías que, bueno, todavía generan, yo creo que muchas más dudas que certezas, ¿no, Francisco? Muchas dudas, muchas dudas. Yo voy a explicar las dos contestaciones que te he dado. Te decía falsedad, y me refiero, para que quede claro y no haya ningún tipo de problema, ni disputa, ni polémica, que falsedad en todo lo que se divulgó respecto a lo que comentó la presunta doctora Carmen Sánchez de Castro y estas psicofonías. Y yo sé perfectamente que ha habido investigadores, como en este caso Santiago, además gran amigo con el que empecé en esto de los misterios en la radio, y que me regaló el primer libro de parapsicología científica, tratado de metafísica de Sudre, en fin. ¿Qué tiempos aquello? No me voy a poner abuelo cebolleta. Mejor que no, Fran, continúa con la historia. Lo que sí es verdad es que el Palacio de Linares fue un gran montaje organizado por la doctora Carmen Sánchez de Castro, sin lugar a dudas. Es decir, esas psicofonías son falsas. Que ocurren fenómenos insólitos, sobrenaturales, inexplicables, parece ser que sí. Y así lo demuestra. O sea, que una cosa serían esas voces, Francisco, una cosa es lo que se divulgó y otra cosa es lo que han podido registrar grupos de investigadores. En este caso, lo que pudo obtener Santiago en esas 8 horas, yo solamente pude estar 2, no me dio tiempo a hacer nada. Lo que registró la Asociación de Parapsicología de Madrid con Renata Oces y Federico Sánchez, y lo que registró el grupo EPTA con el padre Pilón, Sor Blanco Soler, además. Entonces, hay que diferenciar. Falsedad porque se divulgó algo que era irreal, que era un montaje. Y la prueba de que fue un montaje es que el 4 de junio de 1990, no había pasado ni un mes, la Policía Nacional detiene a esta supuesta doctora porque tenía 12 búsquedas por falsificación de cheques. Ni siquiera estaba registrada en ningún colegio oficial de psicología. Se ha demostrado que las voces sean... Esas voces, yo en las investigaciones que he podido hacer, que no son pongo aquí oficiales, de parte de nadie, porque sí te voy a decir una cosa. Lo que decía el gran maestro Germán de Argumosa va a misa. Es decir, son fonemas con un claro tono humano, y yo te diría más, después de analizarlas, tienen acento sudamericano en algunos casos. Vamos con más mensajes en ese 7640, palabra clave milenio. ¿Existen grabaciones de algo extraño en un espejo? Nos pregunta Luis desde Madrid. Ah, amigo, pero si me permite, Santiago, eso lo comentaremos luego, cuando hablemos de imágenes, no solo de voces. Sí. Pero se puede decir que tú grabaste algo asombroso, ¿no? Sí, que tardamos 8 años en darnos cuenta de que estaba ahí. Pero mucha gente se lo está preguntando, bueno, ¿y qué más voces hubo de estas supuestamente fraudulentas? Bueno, vamos, si os parece, alineando el asunto con alguna de esas voces que generaron un increíble terremoto social en aquel año, en el 90. Esta tiene que ver precisamente con todo lo que estamos hablando ahora, o tendría un contexto significativo. Mamá. ¿La escuchamos? Vamos allá. Tiene mucho que ver con toda esta historia que estamos contando. Siempre niños como supuestos protagonistas, sea en el fraude o sea en la verdad, y hablando de... Pero estaba claro, hablabais de los obreros. Cuando la doctora Carmen Sánchez de Castro se interesa por todo lo que ocurre en el Palacio de Linares, la versión presuntamente oficial que hay es que ella iba a hacer algún tipo de estudio histórico, no sabemos muy bien de qué, del Palacio, ¿no? En aquella época además pertenecía al Ayuntamiento de Madrid, había pasado por Transmediterránea, por Revilla, pero en aquella época pertenecía al Ayuntamiento de Madrid. Ella ya dice que cuando está haciendo esos análisis urbanísticos o artísticos, con el equipo que va, ella vive fenómenos extraños. Y surgen estas voces porque yo estoy completamente convencido de que ella monta todo el montaje en base a la leyenda, es decir, como bien estamos viendo, la leyenda negra en base a niñas del Palacio de Linares estaba al acceso de cualquier persona que se documentase, en libros, en antiguas crónicas, en periódicos añejos, con lo cual todo podía estar perfectamente maquinado e hilado en base a esta niña de la cual hemos estado especulando antes. Si me permites, y quiero decir una cosa que me parece importante, lo ha dicho ya Francisco, de alguna forma, pero creo que es interesante recalcar que una cosa son los fenómenos paranormales que han ocurrido y que siguen ocurriendo, a juzgar por los testimonios en el Palacio, y otra cosa muy diferente son las psicofonías de la doctora Carmen Sánchez de Castro. Hay un misterio ahí, Santiago. Sí. ¿Por qué esta mujer monta ese follón conscientemente? Muy sencillo. En el año 90, en ese instante. Sí. Pues ni más ni menos,
Aquí quiero, y esto es una exclusiva directamente para tu programa, como no, lo que pasa es que no puedo decir la fuente, prometí en su día no decirla. Un importante investigador español recibió en su casa hace años a la actriz de doblaje que había hecho las voces para Carmen Sánchez de Castro. Y estamos con muy buenos amigos. Por ejemplo, don Santiago Vázquez, que es una persona que lleva muchísimos años en la radiodifusión, en la televisión, en la divulgación de estos temas, y que sobre todo hoy nos acompaña porque se interesó especialmente por ese palacio. Santiago, buenas madrugadas, amigo. Buenas noches, don Iker. Oye, la primera palabra que te viene a la mente, así como de acto reflejo, cuando te digo Palacio de Linares, ¿cuál sería? Miedo. Miedo. Sí. Nosotros pasamos 8 horas entre los muros del palacio y verdaderamente, lo digo sin ningún tipo de sensacionalismo, pasamos miedo. Porque esa noche hubo allí fenómenos paranormales auténticos. Ese Santiago Vázquez, que va a estar esta noche con nosotros, también creyó que haciendo un recuerdo de todo lo que fue una memoria implicada en aquella historia. Los investigadores nos movilizamos, los investigadores o los amantes del misterio, como queréis llamarnos, vimos que había un gran caso. Se escapó de nuestras manos, supimos hacerlo bien, se supo hacer bien, quedó herida de muerte lo que es la parapsicología o se reforzó. Queremos vuestra opinión. Al otro lado de este estudio 1, hoy de verdad más oscuro que nunca, porque Geray y Antonio Bravo han decidido apagar todas las luces del gran panel de mandos de la nave del misterio. Aquí estamos todos, casi esto parece una redacción de periódico antiguo, papeles, cuadernos, cintas, CDs, como debe ser. Francisco Contreras, nuestro particular reportero del misterio y autor de ese libro que recuerdo hoy sorteamos con vuestras llamadas, Casas Encantadas, Crónica de un siglo del misterio. Te voy a hacer la misma pregunta que a Santiago. Farsa y herida a la parapsicología y a los fenómenos paranormales. Pues desde luego que hoy nos estamos enterando de muchísimas cosas, no os podéis quejar. Santiago Vázquez, Dixit, como diría, es decir, una actriz de doblaje, sí. como las que por ejemplo trabajan en las dramatizaciones de Milenio 3, ¿no? Además, Iker, haciendo un análisis fonético, sonoro, la voz de la supuesta marquesa es la misma de la niña, es decir, es una misma actriz. La misma haciendo dos personajes. Es la misma voz. Se han hecho estudios, es la misma voz. No os preocupéis, amigos, tenemos una hora intensa por delante y vamos a escuchar esas voces supuestamente fraudulentas, así como las supuestamente verdaderas, que luego, claro, es la segunda parte. Esa es otra. Hay una cosa interesante, yo creo, amigos, en esa apreciación, que es que a partir de ese momento empiezan a surgir personajes, alguno de ellos algún cazafantasmas madrileño, absolutamente demencial. Y lo peor de todo, ese mismo año que se empieza a investigar el Palacio de Linares, meses después, ocurre lo de la Diputación de Granada, diciembre de 89, que queda completamente solapado por todo lo que divulgó la doctora Carmen Sánchez de Castro. 2:06, y hoy en esta improvisada mesa de redacción, lo repito, humo, porque si no, no sería un buen estudio de radio, cafés, cigarrillos a medio encender y un montón de folios. Francisco Contreras en una esquina tomando notas, Santiago Vázquez, que nos acompaña con otro buen amigo del mundo radiofónico, David Benito, CDs, cassettes, carpetas. ¿Por qué? Porque estamos intentando con vosotros arrojar un poco de luz en lo que sea posible de ese caso, de ese nombre que ninguno, y sobre todo los que vivimos en la capital de España, podremos nunca olvidar: Palacio de Linares. Nuestro compañero Santiago Vázquez, muchísimos años en la radiodifusión, en la televisión, siempre investigando, al igual que nuestro compañero Francisco Contreras, que es, ya sabéis, quien se mete en los sitios de más vorágine de este programa y nos informa siempre desde allí. Hoy han querido recoger todas las notas. No será la última vez que lo hagamos, vamos a hacer este verano varias mesas de redacción y por supuesto estáis invitados. Pero se ha despedido nuestro amigo Santiago con una frase categórica, ¿verdad, Carmen? O sea, que hubo unas personas, o una persona en concreto, que falsificó conscientemente esas voces con algún motivo
cuando menos extraño. ¿Tú también, cuando escuchas esas voces que ahora seguiremos escuchando, te suenan demasiado humanas comparadas con las psicofonías genuinas, entre comillas? Sí, es más, se han analizado esas voces. En uno de los estudios nuestros técnicos comprobaron cómo además el espectrograma que hacen las voces en los ordenadores no tiene nada que ver cuando son voces psicofónicas a cuando es una voz dirigiéndose hacia un altavoz, hacia un micrófono, en el que se nota perfectamente que es una voz humana. Nuestros amigos de 3640 hablaban de que hay que decirlo todo y vamos a poner en la balanza tanto del lado positivo como del negativo, que también lo hay. Hemos recibido y estamos recibiendo también llamadas de compañeros del mundo de los servicios de seguridad que hablan de que no, de que para ellos es patraña. Sí, de vigilantes que nos decían que todo lo del Palacio de Linares que se está contando de hoy en día que es fraude, que no pasa nada. Son de la misma compañía que los compañeros que nos han llamado antes. Dice que para ellos en el Palacio de Linares no hay nada paranormal. Teorías para todos los gustos y voces que marcaron una época. Nos despedíamos con una que decía mamá, y dentro de ese bloque, de las que podíamos llamar, según por ejemplo la confesión con un importante investigador de estos fenómenos de Santiago Vázquez, podían estar dramatizadas, dobladas, falsificadas. Bueno, en esta, que no es de las más conocidas, esa misma voz que parece que representa a alguien más mayor, la que decía mamá, muchos identificaron con Raimunda, y esta más mayor pues quizá con la marquesa. Bueno, la frase que vamos a escuchar, todos muy atentos, se repite varias veces, es: quiero descansar. Yo pediría desde ya a nuestros amigos, a la gente que tiene mucho criterio, ¿qué opinan de estas voces? Francisco, desde luego, voces que tú no tienes el menor reparo en decir que evidentemente son un fraude, pero mi pregunta va más allá. ¿Por qué ese fraude? ¿Qué se perseguía con esto? ¿Una mera notoriedad? ¿Simplemente salir en todos los telediarios? Hoy se podría entender, porque tal y como está la tele parece que sería un valor. Pues el fin yo creo que era ese, ¿no? Hay también otra leyenda paralela, ¿no?, a los fines. Todo esto de la orquesta, como ya hemos dicho, hay que decir una cosa, Francisco, que lo consiguió, ¿eh? O sea, es decir, que la campaña que se hizo fue para que esas dos revistas de política se hicieran eco de todo lo que ocurría. Tiempo y época. Y no solamente eso, para que el Ayuntamiento de Madrid, la Concejalía de Urbanismo, diera permiso para investigar fenómenos paranormales. Efectivamente. Ya es abrumador, ¿no? Porque hay muy pocos casos en los que de forma oficial nos tenemos que remontar al Duende de la Plaza del Esparto 1915, Duende de Zaragoza 1935, casos en los que se diera permisos oficiales. Exacto, ¿no? Es decir, que el Ayuntamiento de Madrid en aquella época diese los permisos para que un grupo de investigadores, algunos con su prestigio y otros, como la doctora, farsantes, pasaran horas allí para investigar, es todo un mérito, ¿no? Oye, Francisco, pero una cosa, entonces para ti, búsqueda de notoriedad. Había un fin. Yo creo que el fin era un fin mediático, y hay una leyenda paralela que era hacer un libro con la historia paranormal. Eso parece ser que es cierto. Y es más. Sí. Perdona, Santiago. La jugada era ir tanteando a diferentes expertos renombrados para ver quién colaba, entre comillas. De hecho, yo sé la historia que ha contado Santiago, y no se puede contar, de ese renombrado investigador. Los que presuntamente o aparentemente parece que cayeron en la trampa, entre comillas, fue el grupo EPTA. De hecho, la doctora Carmen Sánchez de Castro acude al padre Pilón con las psicofonías, y ellos desde junio-julio del 89 hasta el 90, que se desata todo, hasta mayo del 90, ellos van, creo que alrededor de 10 veces al Palacio de Linares. ¿Me estás diciendo, Francisco, que estas voces, perdonadme, estaban ya grabadas no en ese momento del 90, sino un poco antes, y que se buscaba engatusar a los investigadores? Yo, personalmente, Iker, lo que pienso es que la doctora empieza su investigación y se da cuenta que se le puede sacar partido al asunto. Lo que es muy interesante ¿Pero partido cómo, Santiago? Porque hoy no lo sé tal y como está la tele, pero en el año 90 la tele no estaba como ahora. Ya verás. Lo del libro parece ser que es verdad. Ya estaba escribiendo un libro sobre la historia de los moradores de ese palacio. Y casualmente, siendo respetuosos, analizando el contenido de todas y cada una de las psicofonías que grabó esta señora, coincide, apoya, refrenda totalmente lo que ella en su libro iba a publicar. Es decir, para mí fue una operación anticipada de marketing, era lo que se perseguía, era lo que se quería. Yo no estoy acusando a esta señora directamente con el dedo índice. Además hablamos siempre de suposiciones y de vuestras opiniones. Claro, efectivamente. Yo simplemente me hago eco de una opinión, de una información que me dio hace unos años
un importante investigador español, y que me confesó que la actriz de doblaje que hizo estas voces estuvo en su casa y que confesó que ella había sido la que había hecho las voces. La prueba de todo esto, yo, mi opinión personal, la veo en el resto de investigadores. Por ejemplo, que el padre Pilón, con Sol Blanco Soler, con Paloma Navarrete, con José Luis Ramos, físico, con Lorenzo Plaza, algunos físico, lo vamos a escuchar ahora, con Ángel Ortega, no consigan los resultados tan espectaculares que ella presentaba, efectivamente, o que la Asociación Parapsicológica de Madrid no consiguiera esos resultados tan espectaculares, o el mismo Santiago lo dice. Pero todo. yo ahí, claro. yo ahí añadiría una cosa, cuidado, Francisco, y cuidado los oyentes, que hubo psicofonías que no están nada mal, Sí, que no están nada mal. Es cierto, concretamente de esta casa, de la SER, por ejemplo. De la SER. No solo voces, vamos a seguir, por supuesto, escuchando las voces a lo largo del programa, sino también fotografías y filmaciones. Vamos a escuchar un momento a la propia doctora de Castro. Habla de fotografías. Hemos hecho un total alrededor de las 480 y tantas fotografías. Y no en todas, porque eran en los momentos en que las clarividentes nos marcaban, ahí está la energía. Entonces en ese momento se tomaban por vídeo, se han tomado por vídeo y por fotografía, pues esa serie, digamos, de energías del más allá, de esos entes que pululan por todo el palacio. Entes, energías, más allá, es la opinión de esa misteriosa también doctora de Castro, no podía ser de otra forma en esta historia, misteriosa mujer que también parece que se medio esfumó, y si no nos gustaría saber de ella, desde luego, con todo el respeto. Vive en Málaga. Vive en Málaga ahora mismo. Bueno, pues que aquí nadie tiene nada en contra, habrá que, cada uno es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Sol Blanco Soler, de ese equipo EPTA, al que antes mencionaba Francisco Contreras, estuvo varias veces investigando en ese Palacio de Linares. Ella se encargaba de las fotografías. Vamos a ver qué nos cuenta. Mi papel en el Palacio de Linares fue los barridos fotográficos. Eso hizo que de las 400 y pico de fotos que se realizaron durante la investigación, tenéis ahí unas muestras de las fotos que salieron, con unos, diríamos, campos energéticos extraños, que no me atrevo a decir que esos sean los fantasmas del palacio, ni mucho menos, pero sí lo suficientemente inquietantes para darte a entender de que allí había algo que se movía, algo que de una manera caprichosa a veces se captaba con las fotografías. Algo que se movía de manera caprichosa, que aparecía en las fotografías, en las filmaciones. Esta es la última voz que vamos a escuchar, amigos, de ese bloque que podríamos llamar misterioso. Me comenta Antonio Bravo, ahora mismo, y además ha asustado al hombre, que se ha disparado sola la voz repentinamente, y además, fijaos el contenido. Yo estoy seguro que muchos no han... Es que cuesta un poco decirlo, pero sí. Dice puta, la palabra es puta, y luego una risa dramática y una risa que suena... Pero hay una cosa, es que no suena como las anteriores, por lo tanto, yo he tenido siempre la duda, ¿esta entra en el bloque de las fraudulentas? Parece ser que no. Exacto, ¿o no? Parece ser que no. Pero de las fraudulentas, o hecha por otra persona, quizás. Pero es de esa época, o se promociona en aquel momento, sí. Y no es tampoco de las que saca la cadena SER. No. ¿Hemos podido ubicar alguna vez de esta voz concretamente? No, yo personalmente no. Ahora lo escucho otra vez, Antonio, preparamos otra vez, ¿vale? Pero sí voy a mantener mi escepticismo. Sí, porque es muy artificial, ¿no? Es decir, a la terrorífica es, ¿eh? Sí, lo es, ya lo creo. Vamos a escuchar un momento, compañeros. Sí, a las 2:28. Vamos a escucharlo un momento, dice puta, lo repite varias veces, así como suena, y luego una risa de una anciana, que recuerdo que en aquel momento se hablaba de esa casa de muñecas que hablaba Santiago Vázquez, y de alguna gente que había fotografiado la efigie de una anciana en esa ventana, en ese ventanuco. Escuchamos de nuevo, Antonio. Vamos bajando, Antonio, porque yo creo que ya es más que suficiente. Es una voz agresiva, que parece de una anciana y que no se identifica con las de mamá Raimunda, que es la que todo el mundo conocía. Sí. Opinión certera, rápida, de esta voz. Es que, Iker, vamos a lo que hablábamos en la primera hora del programa, y es a la fonética de las psicofonías, de las auténticas psicofonías. Y las pautas. Que no lo consideras auténtica psicofonía. La morfología, la fonética no es la que correspondería a una psicofonía auténtica.
Las pautas de las grabaciones que han obtenido cientos de personas y que hemos obtenido son como demasiado son nítidas. demasiado perfectas. Fijaros, Julián de Barcelona nos apunta: la voz de la psicofonía ni es metálica, ni cacofónica, ni automática, hasta incluso se puede distinguir el hálito humano. Hay que matizar. Es muy interesante lo que ha dicho, ¿eh? Hay que matizar. Sí. La cacofonía es el registro de un sonido, no de una palabra. Es decir, el sonido de un órgano, de unas campanas. Eso es una cacofonía. Psicofonía serían esos registros sonoros de voces. Es que no cumple ningún parámetro, ni ese chasquido. Para que todo el mundo lo entienda, Francisco, da la sensación. Ahora vamos a escuchar, a partir de ahora todos atentos. Yo no sé qué te cuentan, Carmen, cómo estarán los amigos, pero a partir de ahora viene el arsenal de psicofonías reales que nos pueden dar otro, para que luego digan de credulidad o no credulidad. Hemos estado hablando, más bien, navegando en el fraude y hablando de voces demasiado nítidas, como si yo hablara al micrófono. Sin embargo, hay otras muy distintas que ahora vamos a escuchar. Otro amigo nos apunta: dentro del palacio hay muchos espejos, eso puede dar lugar a visiones erróneas. Me imagino que lo dice por las figuras que nos comentaba que grabó Interior, Santiago. espejos. Sí, pero allí en la sala donde se realizó esa en concreto no había espejos, ¿eh? No es un reflejo de nada, vaya. Y es más, en aquella época no había luz eléctrica. Claro, no, estaba oscuro el palacio. No había ningún reflejo luminoso más que el de las linternas y alguna bombilla. Sí. Ahora espero que, nuestros amigos que están haciendo la guardia por ahí o en cualquier otro sitio, pero tú de las andanzas por allí, ¿qué es lo que más recuerdas? ¿Con qué nitidez te ha quedado una imagen? Una imagen, cuéntame una foto concreta de ese palacio por dentro. Me quedaría con dos. Fue un huracán de emociones. Una patética y delirante, que es la de encontrarme a un pseudovidente disfrazado con un mono azul y un casco blanco y una especie de aspiradora buscando fantasmas, que eso es una imagen dañó la imagen de todo lo que son los fenómenos paranormales, de todos conocidos, con sombrero y capa negra. Me pareció patético. La capa está muy de moda, también me pareció patético. Luego la sensación auténtica y verdadera. En esos muros se guarda algo. ¿Y qué? No lo sé, hay un misterio, ¿no? Era tremendamente increíble verte sobrecogido por esas gárgolas, esa escalera, esos espejos que reflejaban tu propia linterna y que te hacían ver tu propia sombra y que te hacían ir pendiente. Lo decía antes, no sé cuál de los testigos. El policía, el comisario de policía. Comisario, parecía que te estaban vigilando. Es que iba a decir ahora mismo, Francisco, hemos tenido telepatía, que estás escribiendo exactamente lo mismo que José Manuel Sánchez, comisario jefe del Instituto Centro de Madrid, que él dice: hombre, yo no soy crédulo o incrédulo, pero ahí me sentía totalmente vigilado y parecía que las casullas iban a poner a moverse. Bueno, pues una de las voces que capta este equipo, amigos, la escuchamos todos muy atentamente, tomamos todos lápiz y papel, porque a mí es una de las que me parece más inquietantes, porque es una de las pocas que no dice casi nada. Tampoco llega a ser una voz de lamentos, que hay varias. No sé si os acordáis de esta. Dice algo parecido como a Gurugu, pero mucha gente interpretaba socorro. Claro, aquí en este mundo de las psicofonías, y aquí sí a todos los amigos del 640, atentos, porque es una experiencia increíble lo que la gente puede escuchar. Porque nosotros tenemos una idea preconcebida, pero la gente es libre y nos puede dar una batería de... Así que atentos todos, amigos, porque me gustaría saber qué escucháis ahora que entramos en la frontera de las psicofonías, vamos a ponerle comillas, verdaderas. Santiago, Francisco, Carmen, ¿escuchamos? Escuchamos. Gurugu. Gurugu, burubú, sí. Socorro. A mí socorro no me suena. A mí tampoco. A mí tampoco. Pero ves la diferencia entre... ¿A qué era distinta? ¿A qué era distinta? ¿Ves? Entre esta parafonía, como diría el maestro... Había algo especial que no se puede medir, como un segundo plano. Esa voz no era normal, no era la niña de mamá, ¿verdad? No, mi impresión, yo no me meto ahí. No, es así que... Incluso hay una diferencia abismal a la hora de conseguir estos registros sonoros que, ojo, yo por lo menos no sé qué naturaleza tienen. Te diré, el grupo ETA, José Luis Ramos y Lorenzo Plaza, físicos, licenciados en física, obtuvieron las psicofonías en el Palacio de Linares con una cámara anecoica de Faraday, y obtuvieron dos que no he podido traer, por desgracia, mea culpa. Una es Susi y otra es como una especie de sonido de órgano. Ojo, ahí no hay polémica alguna. Se registró algo de naturaleza imposible. Sí, ahora escucharemos a Lorenzo Plaza, porque además la metodología habla de músicas. Habla de músicas. Bueno, repetimos de nuevo, amigos, porque os tengo que decir que he hecho un pequeño experimento sociológico ahora mismo. Lo puse en aquella ocasión, porque hay psicofonías mucho mejores, pero puse esta porque inmediatamente la gente decía socorro. Ahora vuelven a decir socorro. Escuchamos. Yo no me quedo con socorro.
Yo tampoco, ¿eh? No. Hay más sílabas. Parece que dice socorro, pero es que hay más sílabas. Hay más sílabas. Sí. Desde la primera impresión al escucharlo es socorro, pero ese socorro es uniendo las sílabas. Efectivamente. Claro. Esa es mi opinión Pues personal. los amigos del 7640, Paco de Ronda nos dice socorro. Yo escucho claramente una voz grave que dice socorro. Nos Y dice gente otro muy amigo. diferente en diferentes puntos de España. Javier de Barcelona parece que dice glu glu glu. Jesús de Toledo, yo oigo oro. Dani de Vitoria dice claramente socorro y nos pregunta, ¿esa es la del pozo? Pues creo que no, porque esta es de Julio César Iglesias y en uno de los pasillos del interior del pozo y otras historias que ahora comentaremos. Los vigilantes de Carrefour de Elche, nosotros escuchamos socorro, es impresionante. Lo que es increíble, lo que de verdad es increíble, amigos, es la audiencia que tenemos, ¿no? Elche, el Carrefour, Vitoria, el otro en Barcelona, y están oyendo todos como nosotros y están dando su opinión, y muchos hablan de socorro. Bueno, pues ahora que escuchéis ahora todos, amigos, porque una de las dinámicas, Santiago, importantes de las investigaciones que hiciste en el Palacio es la aparición de lamentos, ¿no? Constantes lamentos, Sí. sin palabras concretas. Sí. Esto me llama muchísimo la atención. Pasados 14 años de nuestra visita al Palacio, analizando después detenidamente todas las cintas que hicimos, varias cintas de grabación, aparecen numerosos lamentos, y además lamentos infantiles. ¿Por qué? No lo sé, Iker, no lo sé, pero así es. Ni tú ni nadie. Así es. Así es. Bueno, escuchemos si os parece uno también de esa primera época de Julio César Iglesias. A mí este me llama mucho la atención, sinceramente os lo digo, me pone bastante la carne de gallina. Creo que según Germán de Argumós y otros especialistas podría haber filtración de sonidos del exterior. Claro, es una zona complicada, Cibeles. Sí. Pero, para que nos entendamos, son una serie de lamentos que se entremezclan y luego uno va cogiendo fuerza. Se corta repentinamente, pero es un lamento como de dolor que va cogiendo fuerza. Lo escuchamos, Antonio. Ese lamento último, sobre todo, es una serie de gritos de lamentos que no tienen... Es que es increíble, porque no parecen unos lamentos al micrófono. Y Antonio Bravo o cualquier técnico, no sé si estoy en lo cierto, Antonio, ¿verdad que parecen voces como un poco por debajo, como en una capa? No es como si tú y yo gritamos, ¿verdad? Al micrófono, me dice que no. Sí. Además, Iker, otra cosa. No creo que nadie, ni siquiera en el Palacio, dentro del Palacio, ni siquiera fuera a la calle, estuviera pronunciando esos gritos, ¿no? En ese momento. En ese momento. ¿Quién hace eso? Además, esos gritos sin ningún sentido, que si fueran gritos pues de algún gracioso insultando, no harían solamente eso. Es una cosa muy curiosa. Pero sin duda, una de las mejores psicofonías obtenidas, sin duda alguna, y para mí de las más problemáticas de toda esta historia, o la más problemática es la siguiente. Vamos a ver. Parece que hay una historia legendaria, parece que luego escucharemos a cronistas que dicen que no fue así, otros que sí, y hay un nombre que se repite y que se utiliza para el fraude, entre comillas. Raimunda, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Sí. ¿Cómo se come entonces que Julio César Iglesias, con su equipo, con todos los medios, con toda la honestidad, por supuesto, graban una psicofonía que todos los investigadores consideran real, en la que además se dijo que pasaba la voz, parece que por encima del magnetofón en un pasillo, a 1,5 metros de altura, y que lo que se escucha es Raimunda? Bueno, pues... Es un problemón, ¿eh? Entre otras cosas, Iker, porque Raimunda existió. Raimunda Osorio Ortega, la marquesa de Linares, y la llamada Raimunda Avecilla, la niña. Claro, pero entonces, Santiago, a estas alturas mucha gente nos va a decir, bueno, me está contando que todo es un fraude, y de repente catapum, es que hay una voz real que se refiere a eso. Hay que seguir matizando lo que hemos dicho desde el inicio. Es decir, el montaje, la estafa, el fraude, viene dada por todo lo que da a conocer la supuesta doctora Carmen Sánchez de Castro y todo lo que se mueve. Por los motivos y otra cosa es lo que consiguen los investigadores en grupo y de forma individual en el Palacio de Linares. Y con rigor y con verdadero interés por el fenómeno. Entraríamos a hablar de lo que hablan los expertos en estos temas de parapsicología. El Palacio de Linares sería el prototipo de casa embrujada, es decir, inmueble con un pasado truculento y lóbrego, dramático, en el que presuntamente, supuestamente, no sabemos cómo, en sus cimientos queda impregnado eso. No sabemos lo que es. Y que a lo largo de los años
a lo largo de los años, diferentes personas que no tienen nada en común son testigos de fenómenos insólitos. Si verdaderamente la leyenda de esa niña Raimunda es verdad, ¿por qué no las investigaciones serias y metódicas que se han hecho han podido registrar esa voz? Bueno, puede ser también que hay varias posibilidades. Puede ser también que la causa paranormal que provoca el fenómeno se adapte a la historicidad del lugar. Eso tampoco se puede perder de vista. Pero es que hay más. Es que investigadores como Germán de Argumosa y otros en el propio Palacio de Linares han grabado psicofonías y han obtenido diálogo. Es decir, que ha habido diálogo con la causa paranormal. Con lo cual, al existir diálogo ya se descarta que pueda ser una impregnación. Vamos a escuchar ahora mismo esa voz, pero antes me gustaría precisar una cosa que yo no acabo de entender muy bien, y como digo, me pongo de abogado del diablo. Si esta mujer o estos actores dramatizan una historia real habiendo fenómenos reales, la pregunta sería, bueno, ¿y por qué no simplemente sacaron lo que había? Si luego equipos como el de Julio César Iglesias ya sacaron voces que hablaban de Raimunda, quisieron dar un giro más allá y entonces creo que metieron la pata tremendamente, ¿no? Escuchamos esta voz porque a mí esta sí me parece, Antonio, creo que está repetida 3 veces, esta me parece la más espectacular de todas las obtenidas en esa época en el Palacio de Linares, y además aquí sí que ponemos la mano en el fuego por la honestidad del equipo que la sacó. Misteriosamente el contenido de esa voz es la misma que la leyenda, la misma que la del supuesto fraude o voces apócrifas. Raimunda. Pues más amigos que nos siguen escribiendo y nos apuntan todo tipo de cosas en cuanto a esa psicofonía de Gurugú o Socorro, según. Todavía no da tiempo Raimunda. Rique dice Socorro, pero como si fuera una persona árabe. Me parece escuchar vudú vudú, nos dicen desde Vigo. Eso suena a unos coros de convento, nos dicen desde Salamanca. Alex Martos, Barcelona. ¿No dice Gurubú? ¿Gurú es un brujo de magia negra? Bueno, sí, hay teorías para todos los sentidos, pero la gente se divide entre esa especie de fonemas sin sentido y sobre todo que creen siempre que es alguien que se está ahogando. Bueno, es curioso, no sabemos si ha habido ahogados, sí supuestamente enterrados, emparedados, tampoco la historia es muy clara al respecto, pero con Raimunda creo que no tenemos ningún tipo de dudas. ¿Estamos, Santiago, ante una psicofonía real? Totalmente. ¿La mejor del Palacio de Linares? Totalmente, sin duda alguna. Reúne todos los requisitos, todas las características de una auténtica psicofonía o parafonía. Es como un lamento, porque no es un Raimunda normal, es un Raimunda... Raimunda, y lo deja caer, ¿no? Es la típica cadencia de las psicofonías de siempre, de las clásicas, de las buenas, ¿no? De las de clase A, que llaman los investigadores. Hombre, para mí, opino igual que Santiago. Sí, sí. Aunque yo, como soy hoy un poquito abogado del diablo, diría que para mí las mejores, las que obtuvieron el grupo EPTA, por la metodología en la que se obtuvo, es decir, pocas psicofonías se han obtenido ahí con una metodología realizada por licenciados en física. Bueno, no los escucharemos. Pero vamos, yo le doy la misma credibilidad. Incluso las de Santiago a mí me parecen fascinantes. Es más, a ver si luego nos cuenta lo que le pasó subiendo de la primera a la tercera planta, porque eso no sé si lo querrá contar. Pues ahora, antes de que nos lo cuente, ¿cómo que no lo va a contar? Vamos a escuchar... Si no, tú ya se lo has hecho contar. Vamos a escuchar, si os parece, amigos, a Lorenzo Plaza, uno de esos físicos del grupo EPTA, precisamente al que se refiere, que es el grupo del padre Pilón, que, bueno, criticado por algunos sus métodos, alabados por otros, lo cierto es que es de los que sin duda más han investigado en casa, sobre todo en Madrid. Bueno, pues Lorenzo Plaza contaba un detalle muy curioso del que hemos hablado, la musicalidad. Una en que se oye como una especie de voz que dice Susi, y otra en que se oye una música. Esa fue en la capilla. La música fue grabada en la capilla. Una música de órgano. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Música de órgano. Hemos hablado de músicas, de lamentos que parecen cánticos y de ese piano del que antes hacía referencia. Bueno, hay otra psicofonía, otra de las consideradas reales, bueno, obtenida por Germán de Argumosa. Él dice, quítame la falda. Aquí tengo que decir, y mira que yo tengo un afecto al profesor Germán de Argumosa, introductor de estos temas en España, a raíz de las caras de Belmez, pero que yo aquí no sé, escucho más bien una especie de melodía, más que un quítame la falda, no sé. ¿La escuchamos y ahora opinamos? Muy bien. Porque podría ser esa musicalidad también. Antonio dice quítame la falda, pero eso sí, luego preparamos la Raimunda, la volveremos a poner después, ¿vale? Quítame la falda, Germán de Argumosa, en aquel año de la sociología del milagro.
siempre me ha dejado un poco frío, no sé. En cuanto a la tarde que se realizó esta grabación, precisamente el profesor me comentaba que en ese momento estaban hablando de las supuestas orgías, en fin, cosas que se decían en torno a los marqueses de Linares, poco más o menos, pues, reuniones donde se daba rienda suelta al sexo y demás. Y en ese momento es justo cuando se coló, estaban hablando varios, él y otros compañeros, y es cuando se cuela esa voz que aparentemente dice quítame la falda. Quítame la falda. Lo que pasa es que aquí yo oigo es una musicalidad, una metalicidad muy característica, muy extraña. De las clásicas, pero además de las clásicas. Sí. Y tiene un pequeño chasquido al principio en la grabación original, aquí le hemos reducido al fonema, ¿no? Aparece de fondo, tiene ese toque metálico, ese eco que a ti te hace ver esa musicalidad. Sí. Yo entiendo, identifico que dice quítame la falda. ¿Sabes, Francisco, en otro sitio, que esto va a sorprender a algunos oyentes, donde se grabó una psicofonía que dice quítame la falda? En Belmez. Quítame la falda. En Belmez. Curioso, ¿eh? Santiago, por cierto, y si es posible en 30 segundos, para que la gente que ahora mismo igual se incorpora ahora mismo no sabe, habla Francisco de datos concretos de la psicofonía, se habla de un chasquido. ¿Había 3 o 4 datos fundamentales para saber que una psicofonía podemos catalogarla como verdadera? ¿Características que se repiten en este tipo de voces? Por fonética, tiene una fonética muy característica, muy específica, una morfología también muy particular. No suelen ser largas frases, como hemos escuchado en las falsas, suelen ser a veces una palabra, 2, 3, pero no se extienden mucho más. Quien realmente lleva años, hablo pues de grandes investigadores en nuestro país y fuera de nuestro país, investigando el fenómeno de las psicofonías, pues otros investigadores más modestos, sabemos cuál es la fonética de estas parafonías. Muchas veces no se puede hablar de una forma estándar, porque a veces son más cantarinas que otras, a veces son más metálicas que otras son muy graves. Yo tengo alguna parafonía realmente... ¿Y eso del chasquido? Lo del chasquido parece ser, no se puede asegurar, pero parece ser que la causa paranormal es como si anunciase a través de un rap, de un chasquido, que ojo, que algo paranormal se va a producir, y es cuando se produce después la parafonía. Como un código, una advertencia. Sí, efectivamente. A Germán de Argumosa le pasaba al principio, cuando empezó con el fenómeno, le advertía un chasquido siempre y a continuación la voz. Incluso podríamos hacer una catalogación de voces, ¿no? Sí, esas claro. Dialogantes que se cuelan entre conversaciones, eventuales que aparecen y ya no las vuelves a registrar, o las de propios lugares. Yo recuerdo con Santiago cuando empezábamos en estos temas del misterio, en una casa abandonada que hay en Guadarrama, cerca de la urbanización La Jarosa, donde conseguí mi primera psicofonía, que era fuera. Sí. Fuera. O sea, que a veces a mí me puso los pelos como... Que interceden con el investigador. Vamos a ver qué interceden exactamente los oyentes, Carmen. Fer, desde el Pedrete, nos dice: se entiende perfectamente cómo dice Raimunda. Qué miedo da, esa era la que poníamos Esa antes. la conservamos para luego. Esa, ¿vale? Es muy buena, es que es muy buena. Bueno, para ahora, qué demonios, Antonio, ¿no? La gente se ha quedado muy impactada con Raimunda, como todos, porque además escuchándola, yo no sé, amigos, cómo lo escuchéis en el coche o en las casas o donde estéis, pero por cascos, además es que tiene una nitidez, un estéreo sorprendente, ¿no? Sí. Y lo que sorprendió a aquel equipo fue que parece que, y fijaos si es posible escucharlo con mucha atención ahora, por favor, la va a repetir nuestro compañero Antonio Bravo, porque esa voz no es una voz estática, parece que va pasando por encima de ese magnetofón que estaba en un pasillo. Escuchamos, Antonio. Soy Germán de Barna, creo, dice: quítame las manos. En la de la musicalidad, ¿no? Efectivamente. Sobre Raimunda no hay ningún tipo de excepción. Sí, todo el mundo piensa dice que de vacaciones en Cantabria, es increíble, parece alguien diciendo mátala, pero no me suena Raimunda. Claro, parece ser que cada uno puede tener una teoría y es libre, ¿no? Para cada psicofonía. Nereida desde Badajoz también nos recuerda, esa de Raimunda me recuerda a una que decía: mi hija Raimunda, nunca oí decir claro, mamá. Que la hemos puesto al principio y que coinciden en el nombre, pero si escuchamos la del principio y escuchamos a la de Raimunda, es que no tienen, vamos, ni pies ni cabeza, no hay comparativa. Claro, y la sensación que no le produce tampoco tiene nada que ver.